Bienvenido de vuelta al canal, estamos de vuelta en Nuevo Fútbol después de una muy corta pero también muy necesaria pausa de alrededor de una semana en la que no estuve activo en las redes sociales, en Twitter un poco más, pero bueno, el proyecto estuvo un poco en pausa en YouTube y también el podcast no se estuvo actualizando. Estamos de vuelta, sin embargo, con una ocasión muy especial, que son las semifinales de la Champions entre el Bayern y el Real Madrid. La ida se jugó en el Allianz Arena y la vamos a estar analizando en este video. Tengo algunas claves tácticas que estaremos analizando, también con respaldo de imágenes, que será muy importante. Tengo las claves, como digo, de lo que me pareció más interesante. Las planteo como una especie de pregunta. Una pregunta que estaremos contestando con estas imágenes y con las anotaciones que tengo sobre el partido. Entonces estaremos analizando una por una y comenzamos lógicamente por la primera parte y el inicio de la primera parte, que vio un dominio del Bayern sobre el Real Madrid prácticamente total. Un dominio importante. En los primeros minutos el Bayern también se pudo poner por delante del Real Madrid, aunque no lo hizo, y esto pudo haber encaminado, condicionado mucho la eliminatoria. Bastante superior, como digo, el Bayern, sobre todo en ataque. Comenzamos también por los planteamientos iniciales de cada uno. Tenemos aquí una imagen mostrando el planteamiento inicial del Bayern Múnich, que era una especie de 2-3-5. Era un planteamiento muy extraño. Podemos ver aquí a los centrales, o bueno, en la zona de los centrales, aquí Min-jae, y me parece que normalmente estaba Eric Dier con él. Como digo, una especie de 2-3-5 por momentos, no todo el tiempo. Se quedaban muy fijos los centrales, la pareja de centrales estaba muy clara la zona en la que influía. Y Laimer bajaba a recibir. Laimer, el mediocentro del Bayern, bajaba a recibir. Pavlovic no disputó el partido, pero también es su rol el bajar a recibir y construir en esta primera fase del ataque. También Goretzka bajaba y completaba la caja. Se completaba una caja entre 4 futbolistas, que era Laimer, Goretzka a su lado y los dos centrales, Kim Min-jae y Eric Dier, que completaban, como digo, esta superioridad para poder construir con tranquilidad y sin demasiada presión. También servía para abrir mucho al equipo, al Real Madrid, en la primera línea de presión. Dos claves también aquí es que los futbolistas del Bayern se quedaban muy poco tiempo en la misma zona. El Bayern es uno de los equipos más móviles del mundo, junto al Real Madrid también. Uno de los equipos más móviles del mundo. Los futbolistas, principalmente destacaría a Musiala y a Müller en la primera parte, se quedaban muy poco tiempo en una misma zona de influencia. Podían estar en el carril central, pueden estar bastante bajos y en la siguiente jugada estar muy arriba o estar muy pegados a la banda. Entonces era un movimiento constante que buscaba abrir y sacar de su posición a los defensores del Real Madrid. También la otra clave que comentaba es que este planteamiento y esta estructura del Bayern Múnich, que era tan enfocada en el ataque o tan repleta de futbolistas en el ataque y en la última línea, lo que buscaba hacer era siempre empujar al Real Madrid. Siempre empujar al Real Madrid hacia atrás. Y no me refiero a encerrar al Real Madrid, encerrarlo en su área, sino abrir la distancia entre las principales líneas de presión, que son la línea de los defensores y de los mediocampistas. Buscaba abrir mucho espacio ahí y lo consiguió. Lo analizaremos más adelante también. El planteamiento inicial del Real Madrid, su once inicial y su estructura inicial, también la podemos ver en pantalla. Es un 4-4-2 muy marcado, un 4-4-2 defensivo muy marcado, como digo. Buscaba esperar al rival. Ancelotti comentó después en la rueda de prensa que no era la idea, pero terminaron haciéndolo. Esto fue lo que pasó, un 4-4-2 que esperaba errores del rival o simplemente defenderte. Vinicius y Bellingham eran las lanzas. Vinicius, obviamente, por el excelente movimiento y la facilidad que tiene para romper a la contra. Bellingham también, como un buen lanzador y un buen gestor de contras, eran las lanzas por ello. Y Rodrigo era el medio izquierdo y Fede Valverde el medio derecho. Y esto era fundamental porque eran los futbolistas que debían cubrir a los laterales. Son laterales que tuvieron muchos problemas en este partido. Y específicamente en el caso de Lucas Vázquez es un lateral que no está hecho para este tipo de defensas, para defender contra equipos tan buenos. Es un futbolista que te puede aportar bastante en ataque en ciertas ocasiones y de ciertas maneras. Pero bueno, al estar de baja por la sanción Carvajal, no había de otra más que alinear a Fede Valverde, a Lucas Vázquez, y cubrirlo con Fede Valverde. Entonces este era el planteamiento del Real Madrid, mucho más sencillo y mucho más estático que el planteamiento del Bayern en los primeros minutos. Vamos con la primera de las claves tácticas del análisis de estas preguntas que comentaba, para intentar resolver los porqués del partido. Y la primera pregunta es: ¿por qué dominó el inicio el Bayern? Porque obviamente lo vimos, el Bayern era muy superior al Real Madrid. Como digo, generó algunas ocasiones, sobre todo en el primer minuto, que pudo haber sido gol fácilmente de Sané. Pero bueno, el dominio fue muy claro. Pero ¿por qué sucedió este dominio del Bayern al Real Madrid?
Inició muy arriba el Real Madrid y jugando muy mal hacia atrás Tchouaméni, cubriendo muy mal su propia espalda condicionando también a la estructura defensiva en general por este factor. Esto dejaba bastantes espacios entre líneas, que estamos viendo en esta imagen. Podemos ver el espacio que hay entre la primera y la segunda línea, y el espacio entre la segunda y la tercera línea es aún mayor. Es un espacio muy grande, como digo, aquí podemos ver también la caja, los dos centrales del Bayern muy abiertos y los dos mediocampistas muy cerrados, pero también muy centralizados, muy cercanos a ellos mismos. Se formaba una caja y adentro de la caja quedaban encerrados Vinicius y Bellingham. Entonces no podían presionar, no podían hacer prácticamente nada, y así borrabas a la primera línea de presión del Real Madrid. Y como digo, después en la línea de los mediocampistas estaba Toni Kroos, que es bastante lento, por lo que depende mucho de su defensa posicional, que además lo hizo bastante bien. Pero bueno, es una línea que ya queda un poco tocada porque el movimiento del Bayern puede causar muchísimos problemas con tanto espacio generado. Entonces dejaba bastantes espacios entre líneas, y Sané, sobre todo, logra jugar entre líneas a espaldas de Tchouaméni. Aquí lo vemos en esta imagen, logra romper a la espalda de Tchouaméni y queda entre estas dos líneas a la perfección, sin muchísima oposición. Estaba muy bien en una buena posición para intentar generar algo en ataque. Entonces juego a espaldas de Tchouaméni, que baja también muy lento. Entonces este es un error doble, el hecho de que esté mal posicionado, de que no cubra su espalda o permita este juego a su espalda, aunque como digo, también principalmente es ventaja generada del Bayern. Esta amplitud y este estirar al equipo del Real Madrid era mérito del Bayern y no solamente de mérito de los futbolistas. Pero sin embargo, lo que hace Tchouaméni bastante mal es bajar muy lento. También se generaba superioridad muy veloz por la banda. Mendy era más buscado en los primeros minutos, a pesar de que Lucas Vázquez es peor defensivamente, pero su banda era la que estaba siendo más explotada en los primeros minutos, la banda izquierda del Real Madrid. El Bayern, como decía, empujaba la defensa del Real Madrid hacia atrás con muchísimos jugadores, alineando muchísimos jugadores. De hecho, en esta imagen vemos que hay 6 futbolistas del Bayern, presionando a la última línea del Real Madrid, por lo que la línea de los mediocampistas tenía que estar muy cerca de la línea de los centrales, y Vinicius y Bellingham quedaban colgados sin prácticamente nada que hacer. Entonces estaba empujando mucho hacia atrás el Bayern al Real Madrid, de nuevo, como digo, no para encerrarlo en su área, sino para abrir este campo. El Bayern empuja al Real Madrid y después baja uno de los futbolistas que busca arrastrar marcas de los defensores del equipo de Ancelotti, arrastrar sus marcas hacia adelante, y entonces se genera un espacio considerable al que pueden correr los futbolistas. Y lo vemos ejemplificado aquí en estas imágenes. El que baja a recibir o a condicionar con este movimiento y saca a Kroos de posición es Musiala. Saca a Kroos de su posición, se queda un espacio ahí generado entre Nacho, entre Mendy, entre Rodrigo y Toni Kroos, que estaban cubriendo esa zona. Después Musiala logra asociarse bastante bien y sale propulsado hacia el mismo espacio donde generaron este movimiento. Sale propulsado Musiala y también Harry Kane para recibir el balón. Entonces ya de esa manera tan fácil, o bueno, en tan pocos movimientos, logras estar en una situación bastante ventajosa ante el Real Madrid, que queda bastante incómodo. Entonces esa es una de las maneras en las que generó dominio el Bayern, la superioridad por las bandas y sobre todo la clave, haber estirado al Real Madrid tanto que sus líneas quedaban bastante expuestas. Tenemos también otra clave táctica de esta primera parte que comentaba en Twitter desde el inicio, que es cómo superó Tuchel, o cómo burló Tuchel la superioridad en el centro del campo del Real Madrid. El Real Madrid tiene seguramente el mejor mediocampo del mundo, en mi opinión lo es, el mejor mediocampo del mundo, y el Bayern tiene un mediocampo bastante anticompetitivo, en mi opinión, con Laimer, Goretzka y Kimmich, que está más empujado hacia la banda, donde influye bastante más. Es un mediocampo que no tiene comparación con el Real Madrid, no hay color, no hay manera de compararlos. Entonces me parecía bastante interesante cómo iba a generar o cómo iba a plantear el partido tomando esto en consideración Tuchel. Y la manera en la que logró hacer esta superioridad fue con 2 acciones que estaré también desglosando cada una. La primera acción fue, como en todos los demás partidos grandes exitosos que ha tenido el Bayern en esta temporada, contra la Lazio y contra el Arsenal en la Champions League. Intentó evadir la zona, intentó evadir el medio campo. Si no tienes a la gente para disputar el medio campo de la mejor manera, pues tu mejor apuesta es evadir esta zona, es evadir el medio campo donde el Real Madrid tiene tanto talento. Apostaba por la amplitud de su equipo, como digo, por estirar al Real Madrid y empujarlo hacia su propia zona, hacia su propia área, y además abrir el campo hacia los lados, hacia los laterales.
Era un partido muy abierto, que era lo que quería el Bayern. Y empujaba tanto al rival, tanto al Real Madrid, que esto en sí mismo era una trampa de presión. Porque el Real Madrid no podía subir y presionar, no podía hacer una presión alta, porque entonces dejaba expuesta su máxima debilidad, que era Lucas Vázquez y Ferland Mendy, que tuvo un partido muy malo. Entonces era una trampa de presión en sí mismo, obligaba al Real Madrid a estar en esa zona y no tenía cómo contestar a este ataque el Real Madrid, si se le puede llamar así. La segunda acción, que tenemos también aquí algunas imágenes, es una caja entre los centrales y los mediocampistas. Estaré poniendo aquí las imágenes para que veamos el posicionamiento de cada uno, pero el Bayern generaba superioridad en la primera línea, en la que no podía hacer nada Vinicius y Jude Bellingham, como mencionamos anteriormente, superioridad numérica, y entonces con esta construcción sin ninguna oposición del Real Madrid y con el hecho de que el Real Madrid estaba tan empujado hacia atrás, el Bayern encontraba muchísimo espacio, generaba mucho espacio entre la primera y la segunda línea de presión y tenía mucho tiempo para pensar y para correr, para generar algo de juego hacia adelante. Vemos aquí ejemplificado con Laimer, que fue uno de los mejores del partido, si no es que el mejor del partido. Mucho tiempo para pensar y para correr, para buscar alternativas y para generar movimiento de sus compañeros. Y aunque atrás se encontraba también muy bien un bloque del Real Madrid. El Bayern podía construir, pero el bloque del Madrid en los primeros minutos creo que fue bastante sólido. Estuvo la ocasión de Sané que comentaba al inicio, pero fuera de ello creo que no hubieron ocasiones clarísimas para el Bayern de salvadas como en la otra Champions de Courtois, en la Champions en la que Courtois fue el héroe. Creo que no hubieron ocasiones tan pero tan claras. Entonces después, en la primera parte, en el momento en el que el Bayern estaba mejor, o uno de los momentos más importantes del Bayern, llega el golazo de Vinicius, que se genera con una brillante atracción de marcas. Es un movimiento genial de Vinicius, una brillante atracción de marcas de Kim Min-jae. Vinicius vemos cómo corre hacia el centro, cómo baja de manera veloz. Kim Min-jae se compromete demasiado y salta a presionar a Vinicius, y Vinicius después tiene el movimiento clarísimo. Además el pase de Kroos es perfecto y puede atacar la espalda de Kim Min-jae, que no llega a defenderle, y queda en un 1 contra 1 que define a la perfección. Vinicius queda totalmente solo porque el pase, como digo, de Toni Kroos es perfecto. Y bueno, aquí me adelanto un poco más con mi idea de Vinicius, y es que creo que él es el mejor jugador del mundo y lo ejemplifica con este tipo de acciones. Si es extremo izquierdo, es top 1 o top 2 mundiales de izquierdos extremos. Y si juega como 9, como hizo en este partido, también creo que es un top 1 o top 2 mundial en su posición. Creo que este movimiento ejemplifica las cualidades que tiene, el arsenal tan amplio de acciones ofensivas que puede generar Vinicius. También físicamente es una bestia. Esta carrera es el ejemplo de ello. Y la definición ya es algo que ha dejado bastante pulida. Creo que es algo que tiene también un rango de acción bastante amplio. Creo que puede definir de distintas maneras. Y además la colocación, la potencia es ya de absoluta élite. Entonces Vinicius para mí el mejor del mundo, y este partido lo deja aún más claro, aunque también ahondaré un poco más sobre ello en los siguientes minutos. El final de la primera parte del partido fue tranquilo, mejor la presión del Real Madrid, también contras semi-riesgosas del Real Madrid, un poco peligrosas pero tampoco demasiado claras, y el movimiento y el ataque del Bayern siguió un ataque constante y un movimiento muy bueno, pero fue bastante menos peligroso que en los primeros minutos. Creo que los primeros minutos fue la oportunidad perfecta para el Bayern para ponerse por delante, y finalmente no lo hizo y terminó yéndose al descanso en diferencia de un gol. Una mala primera parte de Tchouaméni también es algo que se tiene que comentar, con bastantes errores. Lo comentaba desde antes, que se jugaba bastante libremente cerca de él, se jugaba mucho cerca del futbolista y a sus espaldas. Seguía muy poco a los corredores, un error que tiene constantemente. Aunque lo positivo en la primera parte fue una defensa hacia adelante y en las zonas avanzadas para el Real Madrid también. Tchouaméni en este tipo de acciones es élite total, defendiendo muy adelante y defendiendo también en el medio campo. Aunque sea un pivote que juega bastante atrasado, en estas zonas puede recuperar y se siente bastante más cómodo que en zonas más... que en ese inter entre central y pivote muy atrasado. Y ya en la segunda parte también tenemos algunas claves tácticas aquí y algunas anotaciones. Una de ellas es que el partido fue menos caótico, fue más controlado y más equilibrado en la segunda parte que en la primera parte. No paró de haber acciones de peligro, no era que estuvieran especulativos los dos equipos, sino que, como digo, había bastante equilibrio entre ambos. Y termina llegando el golazo de Sané. Aquí quiero hacer algunas anotaciones porque me parece que se critica de más a Mendy, aunque como dije, no tuvo un buen partido, fue un partido malo en muchas acciones.
pero creo que en el gol no es totalmente su culpa y de hecho es muy difícil para mí culparlo solo a él. Entonces analizaremos este gol. Fue un golazo, como digo, surge de la amplitud que genera el Bayern sobre el Real Madrid, esta amplitud en las dos líneas, bueno, en los dos ejes, hacia arriba y hacia los lados. El Real Madrid está muy abierto y el centro del campo está solo, lo comentábamos al inicio. Tenía mucho tiempo Laimer para pensar y para actuar. Laimer aquí puede transitar y Rodrigo llega bastante tarde. Laimer tiene prácticamente todo libre el medio campo para hacer esta carrera en diagonal que logra poner en muy buena ventaja a Sané. Queda muy mal parado Mendy, obviamente, pero no me parece, como digo, tanto error de Mendy como se dice. Sané recibe muy abierto, eso sí, o sea, estaba muy lejos de la zona donde podía rematar, pero Mendy no puede presionarle con demasiada tranquilidad, lo vemos en esta acción, porque Kimmich llegaba ya muy rápido. Kimmich llegaba a ser una superioridad numérica contra Mendy. Entonces queda Sané, no se puede comprometer demasiado Mendy con Sané porque podía llegar Kimmich por atrás y romper por completo al equipo, dejar al mejor pasador que tiene el Bayern totalmente solo y muy cerca del área o incluso dentro del área. Entonces no podía comprometerse demasiado. Ya en la frontal, cuando logra cerrar Sané en esta diagonal, tiene a Kimmich y a Sané demasiado cerca, por lo que ahora puede comprometerse aún menos con solo uno. Tiene un 2 contra 1 ya clarísimo en esta zona, entonces no puede comprometerse a ninguno, queda en el limbo y termina dándole la espalda a Sané, que define brutalmente. Para mí aquí es un error colectivo porque, como digo, se puede transitar Laimer con toda tranquilidad. Rodrigo también llega bastante tarde por esta amplitud que había generado el Bayern. Para mí es más bien un error colectivo, un error de prácticamente todo el equipo, porque, como digo, el Bayern abre demasiado al Real Madrid, por lo que Rodrigo, que estaba en otra zona, llega muy tarde a hacer esta cobertura. No digo que sea totalmente culpa de Rodrigo, porque fue un error colectivo el hecho de que él estuviera parado en otra zona. Sin embargo, no llega a hacer este apoyo a Mendy, por lo que Mendy está totalmente solo y le hacen un 2 contra 1 que difícilmente puede solucionar muy fácil. Entonces el gol, un golazo de Sané, pero como digo, no creo que haya sido culpa de Ferland Mendy. Otro de los puntos tácticos que es más sencillo es cómo influyó el cambio de Guerreiro por Goretzka. Y aquí hay solamente 3 puntos bastante fáciles de comprender: que Tuchel buscaba la creatividad y el último pase que podría generar un interior como Guerreiro, que lo utiliza como interior. Era un interior mucho más arriba que Goretzka, que, como digo, solía bajar para hacer esta caja con los mediocampistas, bueno, con Laimer y con los centrales, y también generaba apoyos más cercanos a Mazraoui, que subía y bajaba constantemente. Entonces generaba una zona con muchísima creatividad en esta zona izquierda. Mazraoui es un pasador bastante bueno, que es infravalorado en ese aspecto para mí. Entonces podías juntar a dos futbolistas tan creativos en esta zona y además podía generar un apoyo defensivo a un lateral que no es un especialista defensivo. Otro cambio que también fue relevante fue por qué saca a Toni Kroos Ancelotti. Creo que Ancelotti lo saca porque tiene una amarilla, obviamente, lo habían amonestado, pero también busca el control y el bloqueo de zonas posicional, o sea, el bloqueo de las zonas que hace Toni Kroos con Camavinga, que Camavinga para mí está para los partidos más grandes, me parece un pivote excelente. Entonces busca este control que genera Camavinga con el balón en los pies y el bloqueo que genera con su inteligencia. Lo busca sustituir con el francés, y por otro lado busca la aceleración con Modric, busca un fútbol mucho más rápido, más creativo también y influyente desde un poco más adelante. De hecho, Luka Modric en el 78 logra crear un 1 contra 1 entre Vinicius y Neuer, que Vinicius pudo haber hecho más en esta acción si no tuviera enfrente al mejor portero de todos los tiempos, en mi opinión, a Neuer. Pero bueno, creo que la influencia de Modric fue relativamente baja, aunque fue notoria la idea que tenía Ancelotti, en mi opinión. Claro que fue una opinión, o bueno, una decisión impopular el sacar al que era el mejor futbolista del Real Madrid hasta ese momento, pero bueno, no me parece algo descabellado. Tchouaméni también mejoró en la segunda parte, y la manera en la que mejoró obviamente solo fue con el cambio de posición. Mejoró como pivote en la segunda parte también, en los minutos que disputó como pivote, pero como central mejoró bastante más. El Bayern le buscaba menos también, le buscaba menos la espalda en la segunda parte. Mejora más como central, como digo, porque estaba más estático y no desentonaba tanto como en el pivote. Desde el pase también estuvo bastante bien Tchouaméni en general. Y bueno, como central en una línea más estática, que estaba siendo bombardeada menos que en la primera parte, que Nacho también resolvía bastante bien las acciones del Bayern en la primera parte. Creo que se vio bastante mejor el francés. Fue un partido malo de Kim Min-jae, sí, esta es una de las últimas anotaciones que hago, pero para mí sigue siendo su mejor central, sigue siendo el mejor central de Thomas Tuchel.
un partido malo que puede tener cualquiera. No me parece justo la comparación que hacen con Upamecano, que también Upamecano yo es un futbolista que he defendido bastante. Me parece un muy buen futbolista, pero claro que ha tenido sus disaster classes, sus exhibiciones negativas, sobre todo en la Champions League, y no me parece que Kim Min-jae haya estado al nivel de esos partidos. En el gol de Vinicius, por ejemplo, queda expuesto, obviamente, pero el gol es un pase perfecto de Toni Kroos y un movimiento perfecto de Vinicius. Entonces, creo que cualquier central, o prácticamente cualquier central, si no estamos hablando de Van Dijk, por ejemplo, pudo haber quedado igual de expuesto que Kim Min-jae. Como lo que decía de la amplitud que generaba el Bayern, es una virtud o un mérito del equipo el haber generado estas ventajas y no tanto un demérito del futbolista. Se compromete de más en el gol de Vinicius, claro, pero no toma decisiones ilógicas en mi opinión. Y el penalti también lo considero algo circunstancial, porque se enfrentó a jugadores hipermóviles, de los más móviles en todo el mundo, de los más dinámicos también y explosivos como son Vinicius y Rodrigo. Entonces, generar un penalti en una situación tan rara y tan mal defendida colectivamente o tan pasivamente defendida como el penalti, no me parece tampoco algo descabellado. Tuvo malas coberturas también en esta acción que generaba Modric en el 1 contra 1 entre Vinicius y Neuer, pero para mí ejemplifica también lo bueno que es Vinicius, el buen movimiento que tiene Vinicius, y no tanto que sea un mal central Kim Min-jae o que haya estado en un nivel muy bajo. Sin embargo, ya estaba bastante cuestionado porque estaba relegado un poco al banquillo por Thomas Tuchel, pero bueno, para mí sigue siendo su mejor central y veremos cómo resuelve Tuchel este mal partido del coreano. Y vamos por último con los partidos individuales o las actuaciones individuales que para mí fueron más destacables. Vamos primero con la exhibición de Laimer. Para mí era el futbolista más débil o el punto más débil del equipo, pero creo que Thomas Tuchel logró darle la vuelta a eso, logró proteger realmente bien a Laimer y además generar un partido en el que pudiera explotar sus cualidades. Creo que Pavlovic hubiera hecho un partido similar porque, como digo, tácticamente estaba en ventaja el futbolista que jugaba como mediocentro del Bayern, pero bueno, finalmente fue el austriaco y fue un partido genial. En el minuto 9, por ejemplo, detiene a Rodrigo a la contra de manera perfecta, lo logra gestionar muy bien. En el minuto 13, una cobertura perfecta a Vinicius. Y después, justo después, en el minuto 14, un muy buen pase a Müller en el área que queda desaprovechado. Entonces aquí, en solamente 5 minutos, hubo una intervención defensiva clave y dos ocasiones defensivas claves y una ocasión generada hacia su equipo, también muy importante. Aceleraba jugadas, de hecho, como decía, aceleró la jugada del 1-1 de Sané. Una vez más influyó de hecho en ese gol y creo que simplemente también fue vital para el funcionamiento de la banda derecha del Bayern, que fue por donde se hizo más daño en el partido en mi opinión. Una exhibición de Toni Kroos también, obviamente. Excelente defensa posicional, recuperador también. Se le ve muy bien físicamente en los últimos partidos a Toni Kroos, a pesar de que simplemente es un futbolista bastante lento. Pero bueno, o sea, se le ve una activación muy rápida y una concentración también absolutamente top. Dirigió el tempo del partido como suele hacerlo siempre y la asistencia es genial. A pesar de que en rueda de prensa dijo que no era la gran cosa ese pase, realmente sí lo es, teniendo en consideración la cantidad de cuerpos que había en medio de él y Vinicius. El partidazo de Musiala también es algo que se tiene que destacar. Queda clarísimo, que lo que comentaba desde hace bastantes meses, que su mejor posición es por la banda. Su mejor posición es pegado a la banda, a cualquiera de las dos. Influyó bastante bien en cualquiera de las dos, aunque seguramente por la izquierda es donde termine quedándose. Forzó muchas faltas, ganó un penalti, que fue diferencial. Ganar un penalti en una semis de Champions es algo que cualquier futbolista te firmaría en el inicio de la temporada. Ganó este penalti, una activación rapidísima también y una velocidad mental top para imaginarse jugadas, para todo el tiempo estarse ofreciendo y todo el tiempo ser una solución muy viable y muy interesante para su equipo en ataque. Influyó también en los 3 carriles, esto también muy destacable. Influyó por la derecha, por la izquierda y por el centro, como segunda punta, como suele jugar o como solía jugar hasta antes de esta temporada. Influyó en los 3 carriles y también creo que se comió a Mendy cuando se enfrentó a Mendy y a Lucas Vázquez cuando se enfrentó a Lucas Vázquez. Entonces, un partido genial de Musiala. Para mí era uno de los partidos que necesitaba Musiala porque, a pesar de que sí tiene bastante caché, sí tiene bastante conocimiento, bastante propaganda, porque es un futbolista genial, ya necesitaba un partido muy grande en la Champions League y esta es una semis que quizá porque no anotó, porque no asistió un tanto muy llamativo, podría ser un poco olvidado, pero bueno, lo que dejó en el campo es absolutamente élite. Y ya para finalizar, solo mencionaré a Vinicius porque tuvo otra eliminatoria colosal, el futbolista brasileño. ¿Qué decir de Vinicius a estas alturas? Ya ha influido en todas las eliminatorias del Real Madrid, en todas las fases.
Es el futbolista que tiene más goles en eliminatorias de Champions y en la Champions en general, me parece, en los últimos años. Retomó el legado en el Real Madrid de dominio de Cristiano Ronaldo. Es el mejor futbolista de este momento y simplemente es eso, no tengo más que decir. El mejor futbolista del mundo, como digo, si es extremo izquierdo, es top 1 o top 2 mundial. Si es 9 en este punto, es top 1 o top 2 mundial. La influencia que tiene el atacante total que es Vinicius es de otro planeta, es escandaloso. Y algo en lo que queda ejemplificado es en que marcó un doblete ante el Bayern, en casa del Bayern, en las semifinales de la Champions, y es la nueva norma para él. No se habla de este partido como si fuera algo antológico, como se pudo haber hablado hace algunos años. No se habla de este partido como si los 2 goles hubieran sido de Bellingham. Se estaría hablando muchísimo más del partido de Bellingham como un partido legendario, pero para Vinicius ya es lo normal. Ya es lo normal que defina o que logre condicionar realmente y de manera importante una eliminatoria ante el City, el mejor equipo del mundo, que lo haga destrozando a Liverpool en su casa, por ejemplo, la temporada pasada. Este tipo de partidos son la norma para este futbolista. Es por esto que le considero el mejor futbolista del mundo. Como digo, tiene un rango de acción en la delantera muy amplio. Puede influir en prácticamente cualquiera de las bandas y en el centro también. Es muy móvil, es un atacante total y tiene las cifras para respaldarlo, además de la grandeza en las citas importantes de Europa. Entonces creo que queda cada vez menos argumentos para decir que Vinicius no es el mejor del mundo. Seguirán sacando a Mbappé, por ejemplo, pero creo que lo que ha hecho Vinicius en esta Champions y en los últimos años es algo que no está ni al alcance de Mbappé. Simplemente en números, los números son fríos y los números reflejan esta diferencia y esta disparidad en la influencia de Vinicius y de Kylian Mbappé, que obviamente es un futbolista gigante. Para mí el segundo mejor del mundo, pero en este momento no tengo uno mejor que Vinicius. Para mí es con bastante diferencia el mejor futbolista de la temporada del Real Madrid y, como digo, el mejor del mundo en este momento. Entonces ya lo dejo aquí, este video que se hizo bastante largo, un análisis largo también y con las claves tácticas más importantes y los principales porqués del partido para mí, de este Bayern Real Madrid, la ida de la Champions League. Estaré analizando obviamente la vuelta y también lo más pronto posible el partido entre PSG y Dortmund, que seguramente también tendrá sus cosas. Entonces sígueme en mis redes, en todas las redes estoy como Novo Fútbol y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.